¿Qué es la semilla de vida? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Damas y caballeros, esperamos que a través de estas prédicas del reverendo Jeromy llegue a comprender lo que es la semilla de vida y así pueda vivir una vida sana y bendecida. El pasaje bíblico de hoy, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 아멘. 내
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 4 de la serie Semilla de Vida. Hasta ahora les he mencionado los 3 fenómenos que ocurren cuando su espíritu es el que controla su cuerpo y su alma. Asimismo, les he explicado a través de mi propio testimonio que Dios lo bendecirá en todas las áreas de su vida en el momento en que llegue al nivel del espíritu y del espíritu completo, es decir, cuando se despoje de toda forma de maldad. Ahora bien, tal vez se pregunte si acaso eso quiere decir que no será bendecido financieramente ni gozará de buena salud si no llega a la santidad. Ya les he mencionado el secreto para disfrutar de esas bendiciones incluso antes de alcanzar la santidad. Primero, deberá ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando su corazón está saturado solo con la verdad de la palabra de Dios y ya no le vienen a la mente pensamientos carnales. Solo tendrá gozo, paz y agradecimiento en su corazón. Por ejemplo, si su corazón ha alcanzado un 10% de espíritu, cuando es lleno del Espíritu, el 90% restante lo llenará el Espíritu Santo. Entonces sentirá que su corazón estará lleno solo del Espíritu, pero eso será solo momentáneo. El ser humano natural se mueve, piensa y acciona en el nivel material, físico o carnal. Y esto es porque la mayor parte del tiempo su corazón está lleno de los deseos de la carne. Por eso, cuando es lleno del Espíritu Santo, su espíritu tomará control de todo su ser. Repito, esto es porque su corazón se mueve en base a lo visible, piensa y actúa de acuerdo a sus deseos carnales. Digamos que el 10% de su corazón que obedece los deseos del espíritu lo representamos por un niño y el 90% restante lo imaginamos como un adulto. Si ambos compiten en un concurso de fuerza, de seguro que el adulto ganará. Ahora bien, si un hombre muy fuerte ayuda al niño en esta competencia, le pregunto, ¿qué cree que sucederá? Por supuesto, el niño ganará. Cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo ayudará y fortalecerá su corazón. Entonces, ya no entrarán en su corazón pensamientos carnales ni dudas. Su fe crecerá y podrá hacer cosas que antes le parecían imposibles de hacer. Si es un nuevo creyente, esto le sucederá al ser lleno del Espíritu Santo. Los que recién han recibido el Espíritu Santo y son llenos del mismo Espíritu, declaran que sus oraciones son respondidas. Y es que, como están llenos del Espíritu Santo, Dios les concede lo que piden. Además, vienen alegres y gozosos a adorar a Dios el día domingo y a tener comunión con sus hermanos en Cristo. Aun siendo nuevos cristianos, son así. Usted también era así al principio de su vida cristiana, ¿cierto? Recuerda lo feliz que era cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué le pasó cuando perdió ese gozo y esa llenura? Hermano, incluso en una situación en la que normalmente usted no podría estar alegre, un gozo sobrenatural le vendrá desde el cielo. Aun si está atravesando por una circunstancia en la que comúnmente no debería estar agradecido, un sentimiento y una actitud de sincera gratitud permanecerán en su corazón. Y como de esta manera es lleno del Espíritu Santo, el mismo proceso se dará si cultiva su corazón en el Espíritu. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cuál es este proceso? Es el que les acabo de mencionar. Es decir, si su corazón tiene un 10% de espíritu, cuando es lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu llenará el 90% restante. Cuando es lleno del Espíritu, su espíritu controlará su cuerpo. Es lo mismo que sucede cuando ha llegado al nivel de la santidad. Es decir, su cuerpo ya no obedecerá los deseos de la carne, sino seguirá los deseos del Espíritu. Como la semilla de vida ya está activa, su espíritu
podrá crecer y así cubrirá el núcleo del corazón que controla todas las funciones del cuerpo humano. Esto quiere decir que como la semilla de vida está activa y su espíritu crece al escuchar la palabra de Dios y por la constante oración, entonces su alma, esto es, sus instintos y emociones, ya no controlarán su cuerpo, sino más bien será su espíritu quien lo hará. Una pregunta: ¿dónde está la semilla de vida? Sí, está en su corazón. Por eso, cuando el corazón deja de latir, el hombre muere. Incluso si alguien está inconsciente, si su corazón late, no lo declararán clínicamente muerto. Ahora bien, el corazón tiene una forma. Ustedes usan este gesto para decir que aman a alguien. Como les decía, su espíritu controlará su cuerpo y como su espíritu domina las funciones de su cuerpo, el envejecimiento de su cuerpo se detendrá y podrá recobrar su energía juvenil. Lo mismo sucede cuando es lleno del Espíritu Santo. Supongamos que su espíritu es lo suficientemente grande como para cubrir la mitad del corazón donde está la semilla de vida. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo cubrirá la otra mitad del corazón y por tanto su espíritu controlará todo su corazón. Esto explica por qué los que han vivido una vida cristiana correcta desde jóvenes gozan de mejor salud que la gente del mundo que tiene la misma edad. Aún si no han alcanzado el nivel del espíritu, si vive una recta vida cristiana, podrá ser lleno del Espíritu Santo y así controlar las funciones de su cuerpo. Y aún si por el transcurso del tiempo y por las leyes naturales envejecen, al ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, ese envejecimiento se hará más lento. Más aún, no sé si usted se ha dado cuenta que cuando está lleno del Espíritu Santo no siente fatiga, no se cansa aun si ha realizado alguna labor física. Hermanos, después que Dios me sanara, yo acostumbraba orar todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, incluso en días laborables. Y como tenía un trabajo donde se requería bastante esfuerzo físico, debería de haberme sentido cansado y soñoliento. Sin embargo, luego de clamar en oración por 20 o 30 minutos, era lleno del Espíritu Santo. Entonces la fatiga desaparecía, me sentía renovado y podía continuar orando por muchas horas. Mi esposa solía cantar alabanzas antes de orar y luego ella también era llena del Espíritu Santo y orábamos juntos toda la noche. Repito, aun cuando yo estaba exhausto, luego de un arduo día de trabajo, después de 20 o 30 minutos de oración, la llenura del Espíritu Santo venía sobre mí. Y cuando no trabajaba, en 5 minutos era lleno del Espíritu Santo. Yo creo que todos ustedes han experimentado la llenura del Espíritu durante la reunión diaria de oración de Daniel o en las vigilias de oración de los días viernes. Normalmente deberían sentirse cansados para venir y orar por varias horas después de una jornada de trabajo, pero una vez que es lleno del Espíritu Santo, su energía se renueva, ya que su espíritu controla su cuerpo. Incluso si está totalmente agotado, una vez que comience a orar intensamente, se sentirá como nuevo. Y si tiene la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo, ningún germen o bacteria entrará en su cuerpo. No obstante, si pierde esta llenura del Espíritu Santo, su cuerpo volverá a ser controlado en la dimensión física o natural y lo más probable es que contraiga alguna enfermedad producto de un virus o bacteria. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede estar siempre lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, no deberá pecar más. Luego, deberá orar constantemente clamando a Dios Padre. En el primer y segundo nivel de fe, lo más probable es que fácilmente pierda la llenura del Espíritu Santo. No le durará mucho.
Si no vive por la palabra de Dios y más bien peca, esa llenura desaparecerá. Una acotación: si comete algún pecado de muerte que se detallan en Primera de Juan capítulo 5 versículo 16, no podrá derribar el muro de pecado que lo separa de Dios, porque Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Sí, la Biblia claramente detalla los pecados que conducen a la muerte. Más aún, nos dice lo que es un pecado de muerte y nos manda a no orar por aquellos que cometen esos pecados. ¿Saben por qué? Porque los que cometen esos pecados no pueden ser salvos. Ya les he explicado en anteriores prédicas acerca de estos pecados que son de muerte. Por favor, nunca cometan estos pecados. Aún así, hay quienes cometen esos pecados de muerte y tal como está escrito en Hebreos capítulo 6 y 10, que aún sabiendo que lo que hacen es pecado, aún así, reitero, pecan voluntariamente. Por eso, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento y como crucifican de nuevo al Señor, no podrán ser salvos. No obedecen la palabra de Dios, más bien viven en el pecado. Y luego, al contraer una enfermedad terminal como cáncer, sida o enfisema pulmonar, solo entonces vienen a la iglesia o me piden que ore por ellos. Dios ya ha alejado su rostro de ellos y ahora están gravemente enfermos. Ustedes ya saben la verdad. Saben que si viven por la palabra de Dios, ninguna enfermedad los podrá tocar. Tenemos hermanos que durante los últimos 15 o 20 años o más jamás han acudido a un hospital ni han tomado medicina alguna. Incluso jóvenes que han venido de niños a esta iglesia nunca han pisado un hospital. Entiéndanme bien. Con esto no quiero decir que no pueden ir a un hospital ni tomar medicinas. En esta iglesia jamás he prohibido a alguien que vaya a un hospital si está enfermo o que tome medicinas. Por favor, que esto quede bien claro. Como les decía, si comete estos pecados de muerte, no podrá derribar ese muro de iniquidad que lo separa de Dios y no podrá tampoco arrepentirse. No importa lo fuerte que pueda clamar en sus oraciones, no será lleno del Espíritu Santo. Repito, como ha cometido un pecado de muerte, no podrá ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, su cuerpo se debilitará y envejecerá de acuerdo a las leyes naturales. Y si una enfermedad lo afecta, no podrá sanar. Por eso, siempre les digo que nunca deben cometer esos pecados que conducen a la muerte. Tal vez usted no sepa cuáles son estos pecados de muerte. No obstante, la Biblia claramente los menciona. Hermano, tenga cuidado. No cometa esos pecados que son de muerte porque, de otra manera, si se enferma, no podrá sanar aun si yo oro por usted. Ahora bien, si no es pecado de muerte, podrá sanar si se arrepiente y, por cierto, deja de pecar. Sin embargo, Dios no aceptará su arrepentimiento si comete esos pecados de muerte. Ni siquiera podrá arrepentirse. El arrepentimiento, para su conocimiento, no viene de su propia iniciativa. Dios le da esa convicción de pecado para arrepentirse. Pero si comete esos pecados de muerte, no podrá arrepentirse y por tanto Dios no lo podrá sanar. No obstante, si ha cometido algún pecado que no sea de muerte, deberá confesarlo y arrepentirse ante Dios inmediatamente. Los animo, hermanos, a vivir una vida cristiana correcta, siempre con la llenura del Espíritu Santo. Estimado público, el segundo secreto para ser bendecido antes de llegar a la santidad es hacer uso del agua dulce de Muán y del pañuelo ungido sobre el cual he orado. Dios ha puesto su poder creativo en el agua de Muán y en el pañuelo ungido. El poder creativo de Dios proviene de la luz original que Dios usó en el momento de la creación. Cuando usa el pañuelo y el agua de Muán con fe, el poder de Dios también obrará. Cuando yo oro por cada pañuelo, lo hago de la siguiente manera. Esto se los comparto para que sepan la oración que hago
por cada pañuelo que ustedes llevan consigo y que usan a la hora de ministrar a otras personas. Oro de la siguiente manera: Dios Padre, donde quiera que este pañuelo sea usado, te pido que el obrar y la injerencia del diablo, de Satanás y de todo demonio desaparezca. Padre, te ruego que siembres fe y vida en cada persona que reciba esta oración y guíalas a un verdadero y genuino arrepentimiento. Bendícelos con la llenura del Espíritu Santo, que se manifiesten señales y prodigios de tu poder, y glorifícate a través del obrar de sanidad en sus cuerpos. Por favor, Padre, te ruego, salva sus almas, protégelos, permanece con ellos y bendícelos, rodéalos de tu luz. Manifiesta el poder más alto de la creación para que tus hijos puedan andar por fe y para que incluso los muertos vuelvan a la vida. Toda la gloria sea para ti. Hermanos, si usan este pañuelo con fe, podrán manifestarse milagros creativos de Dios. Una vez que el poder de Dios toque su cuerpo, su espíritu tendrá dominio y control sobre todo su organismo. El poder de Dios podrá revivir incluso las células muertas y hacer que funcionen normalmente. Asimismo, regenerará las partes y los órganos deteriorados y hará que todo su organismo funcione normalmente. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando es lleno del Espíritu Santo, su espíritu controlará su cuerpo y su alma, pero eso será solo en forma temporal, no será permanente ni continuo. En otras palabras, solo si es lleno del Espíritu Santo o si recibe por fe la oración con el pañuelo ungido, su cuerpo podrá entrar en esta dimensión espiritual. Sin embargo, una vez que llegue al nivel del Espíritu y del Espíritu completo, su espíritu podrá gobernar su cuerpo en forma permanente. ¡Qué tal bendición! ¿Verdad? Siempre estará lleno del Espíritu Santo. Nunca perderá esa llenura. ¿Saben por qué? Porque no pecará. Entre los que aún padecen alguna discapacidad producto de la polio o de algún accidente, hay algunos que todavía no han sido sanados incluso después que he orado por ellos. La pregunta es, ¿por qué algunos sanan y otros no? En las mega cruzadas que llevo a cabo en el extranjero, infinidad de personas con polio o que han estado condenadas a una silla de ruedas se han levantado, han caminado y han dado testimonio del milagro creativo del poder de Dios, luego de haber orado por ellos, incluso desde el púlpito. No obstante, algunos de ustedes aún no sanan. Siempre les digo que deben crecer en el Espíritu. ¿Acaso los que han sido sanados en las cruzadas en el extranjero o a través de las fotos que me envían, todos ya tienen este nivel espiritual? Dios los sana porque tienen fe. Sin embargo, aquellos de entre ustedes que aún están enfermos deben derribar el muro de pecado que los separa de Dios para que Dios pueda obrar en sus cuerpos. Pero si llega al nivel del Espíritu, esto es, si se despoja de toda forma de maldad y vive solo por la palabra de Dios, entonces llegará a la santidad y Dios obrará en su cuerpo. Ya les he dicho que todo lo que tienen que hacer es llegar a ese nivel de santidad. Una vez que llegue al nivel del Espíritu, desde ese mismo instante, su espíritu podrá gobernar su cuerpo y alma y toda dolencia desaparecerá. Las células muertas revivirán y aquellas partes de su cuerpo que han perdido movilidad o capacidad para funcionar se regenerarán y renovarán, se fortalecerán. Los que no podían caminar lo harán. Ahora bien, con esto no quiero decir que aquellos que no han llegado a este nivel espiritual no pueden ser sanados de sus enfermedades. Claro que sí, Dios los sanará con su poder creativo si un siervo ungido del Señor ora por ellos. En ese momento, su espíritu controlará su cuerpo. En una prédica anterior ya les he explicado cómo Dios sana las heridas producidas por quemaduras o cómo hace que las piernas se alarguen o cómo revive por su poder creativo las células muertas del cuerpo. Muchos milagros de sanidad se han presentado en esta iglesia. Por ejemplo,
Para que las células muertas producto de una grave quemadura se regeneren, es necesario que el núcleo de esas células vuelva a funcionar. En ese momento, el poder creativo de Dios operará en el ADN como si se encendiera un aparato eléctrico. Además, como la luz del poder creativo de Dios fluye en la dimensión espiritual, todo órgano o célula podrá renovarse en poco tiempo, tal como menciona la Biblia cuando dice que una vara seca reverdeció y dio fruto en una noche. Si fluye en la dimensión espiritual, todo se hará muy rápidamente. ¿Acaso no han sido testigos de ello en muchas oportunidades? Muchos han sanado inmediatamente luego que he orado por ellos. La pregunta es, ¿por qué algunos sanan antes de llegar al nivel del espíritu, mientras que otros lo hacen solo cuando llegan a este nivel espiritual? Es porque la medida de fe que Dios da a cada uno es diferente. Por ejemplo, podría darse el caso que alguien pueda padecer una enfermedad debido a un grave pecado que ha cometido por muchos años, como idolatría o adorar imágenes, o por haber cometido algún asesinato. Las raíces de algunas enfermedades se pueden hallar en los antecedentes familiares de cada uno debido a las ataduras generacionales existentes entre los miembros de su familia. Padres e hijos, esposos están atados o unidos por esos lazos espirituales. Es decir, si los padres han blasfemado contra Dios o han adorado imágenes, ese pecado podrá afectar a otras generaciones de su familia. Lo mismo sucede con los esposos que se vuelven una sola carne. En estos casos, la familia entera deberá mostrar su fe y su amor a Dios, y la gracia de Dios lo podrá sanar. Pero en algunos casos, los que han sido sanados por Dios viven por un tiempo una recta vida cristiana y luego, por la maldad que hay en su corazón, vuelven a pecar y eventualmente ya no podrán ser salvos. Y como la salvación del espíritu es más importante que la sanidad del cuerpo, en muchos casos será una bendición mayor para esas personas que no sanen, sino que sean salvas. Los que tienen fe y cuyas almas y espíritus son prosperados sanarán de cualquier enfermedad. Sin embargo, los que no conocen la palabra, cuando Dios los sana, viven por corto tiempo una buena vida cristiana, pero luego se alejan de la iglesia. Me pregunto, ¿de qué les ha servido sanar de su enfermedad si no son salvos? No se olvide, hermano, Dios lo sana para que sea salvo, pero muchos, luego de ser sanados, en vez de consagrarse al Señor, más bien se alejan de la iglesia y de Dios. Son agradecidos por un tiempo y después, como no reconocen el inmenso sacrificio que pagó Jesucristo por su salvación en la cruz, simplemente se van de la iglesia y vuelven a su vida de pecado. A propósito, luego que ha llegado al nivel del espíritu, sin importar la situación, usted no obedecerá los deseos ni los pensamientos de la carne. Y es porque en ese momento ya será un verdadero hijo de Dios, un hijo que vivirá y caminará en la luz. Ya no será más esclavo del pecado ni de Satanás. El enemigo
no lo podrá engañar. Tendrá siempre comunión con el Espíritu Santo y obedecerá su dirección y voz. Entonces, todo muro de pecado que lo separaba de Dios se derribará, e incluso toda atadura con algún pecado generacional de su familia se romperá. Muchos hermanos se me acercan y me preguntan qué pueden hacer si sus antepasados han adorado ídolos por muchos años. Me preguntan cómo pueden romper esa atadura generacional, ya sea con su familia o con su esposo, porque ha cometido adulterio. Ya les he dado la respuesta. Una vez que llegue al nivel del Espíritu, es decir, una vez que limpie su corazón, toda atadura generacional o familiar se romperá. ¿Saben por qué? Porque una vez que alcance ese nivel espiritual, será un verdadero hijo de Dios y Satanás ya no lo podrá tocar y se cortará toda atadura generacional negativa. Y como en este nivel su espíritu ya podrá gobernar su cuerpo, su organismo funcionará perfectamente. Incluso si se presenta alguna enfermedad genética, una vez que llegue al nivel del espíritu, esa enfermedad no lo afectará. Digamos que alguien hereda un gen de asma. Si vive en un medio ambiente propenso al asma, al final tendrá asma. No obstante, si llega al nivel del espíritu, su espíritu comenzará a controlar su cuerpo. El asma que proviene de ese gen estará ahora controlado por su espíritu y por tanto ya no tendrá asma. Es lo mismo que pasa con los descendientes de Adán y Eva en el huerto del Edén, quienes por estar protegidos por el aliento de vida de Dios crecen saludables. Querido público, les he mencionado que la semilla de vida proviene de Dios. Una vez que recibe el Espíritu Santo, esta semilla de vida se activa y en la medida en que come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre y su espíritu crece, llegará al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Repito, una vez que recibe el Espíritu Santo, esta semilla de vida se activará. Esta semilla solo brotará si recibe el Espíritu Santo y en la medida en que coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre, es decir, en la medida en que ponga en práctica la palabra de Dios y su espíritu crezca, llegará al nivel del espíritu y del espíritu perfecto. Cuando acepta al Señor Jesús como su Salvador, Dios le envía el Espíritu Santo y la semilla de vida que estaba como dormida en su corazón se activará. La Biblia dice que Dios le envía el Espíritu Santo a su corazón. Y ese mismo Espíritu Santo es el que entra en su corazón y despierta, por así decirlo, a esa semilla de vida. Y a través de la palabra de Dios, la oración y la obediencia al Señor, esa semilla crecerá. Por eso, los siervos de Dios que han alcanzado el nivel de la santidad podrán realizar milagros creativos del poder de Dios. Ahora bien, para manifestar estas señales y prodigios, deberá tener una vida de oración ferviente y constante. Este poder creativo Dios no se lo da a cualquiera. Reitero, deberá tener una vida constante de oración, de clamor a Dios. Y así, cuando ordene en el nombre del Señor Jesucristo que cualquier sustancia venenosa salga del cuerpo de alguien, esa sustancia saldrá. O si ordena que el clima mejore y las nubes se disipen, eso también se hará realidad. Y si ora por fertilidad, las mujeres concebirán. Desde que fundé esta iglesia he venido orando por todas estas peticiones y Dios las ha concedido. Incluso por los que habían sufrido algún tipo de accidente, han sanado milagrosamente. Y es que desde que Dios me llamó al ministerio, he tenido una vida ferviente de oración. He pasado innumerables vigilias de oración y de ayuno para tener una plena comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Y así se manifestó el poder de Dios. La razón por la que muchos de ustedes no pueden manifestar estas señales es porque no tienen una vida de oración. Deben orar intensamente. Cuando los que han llegado a cierto nivel espiritual oran por los enfermos, milagros asombrosos sucederán. El poder de Dios se manifestará.
Repito, si llega al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y ora por los enfermos, prodigios y milagros acontecerán y usted los podrá ver. Incluso ahora que no ha llegado aún a ese nivel, si ora con el pañuelo ungido sobre el cual he orado, el obrar divino de sanidad también se manifestará. Muchos de ustedes ya lo han experimentado. Es tal como está escrito en Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repito, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Escuche bien esto, oren unos por otros para que sean sanados. Sin embargo, muchos de ustedes no me dicen qué enfermedad tienen, tan solo procuran arrepentirse y que ore por ustedes, pero me ocultan su dolencia por vergüenza. No obstante, Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Deben decir que debido a tal o cual cosa usted se ha enfermado y luego pedirme que ore. Pero muchos no lo hacen así. Simplemente me ocultan su pecado y su enfermedad. Finaliza la cita. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto quiere decir que a mayor nivel espiritual, mayor será el poder de la oración. No obstante, ello no significa que automáticamente usted podrá orar por sanidad y los enfermos sanarán. Dios oye la oración eficaz del justo y luego manifiesta su poder de sanidad. Sin embargo, si ora con el pañuelo ungido, ese poder de sanidad también podrá manifestarse y el enfermo sanará. Obrará si recibe la oración con fe y si derriba el muro de pecado que lo separa de Dios. Si aún hay pecado en usted, el poder de Dios no tocará su cuerpo. Si no es por fe, no sanará. Y ese poder de Dios hará milagros creativos. Damas y caballeros, ahora hagamos un resumen de lo que hasta este momento les he compartido acerca de la semilla de vida. Escuchen con atención. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y Adán fue un ser viviente, es decir, tenía su espíritu vivo. Aquí, el aliento de vida es el poder de Dios contenido en su luz original. Este aliento de vida fue automáticamente transmitido, esto es, heredado por los descendientes de Adán en el huerto del Edén. En el jardín del Edén, que está en una dimensión espiritual, sus pobladores, desde el momento de su concepción, están cubiertos y protegidos por este aliento de vida. Por eso no hay enfermos y todos los bebés nacen saludables. Luego de su nacimiento, su cuerpo se desarrolla en esta dimensión espiritual debido al aliento de vida heredado de Adán y Eva antes de que pecaran, y por eso crecen sanos y saludables. Crecen hasta llegar a la edad adulta y luego ya no envejecen más, sino que permanecen con esa misma apariencia. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén a esta tierra y entonces toda su situación cambió radicalmente. Dios les retiró casi todo el aliento de vida y dejó solo un residuo del mismo, que es lo que ahora denominamos la semilla de vida. Ahora bien, los descendientes de Adán y Eva en esta tierra no pueden heredar esta semilla de vida. Por eso Dios pone la semilla de vida en el espíritu del embrión al 6º mes de su concepción. No antes. Antes que Dios ponga el espíritu, el bebé es solo alma y cuerpo. Al 6º mes, luego de haber sido engendrado, Dios, reitero, pone la semilla de vida en el espíritu del nuevo ser, es decir, en el corazón, en el núcleo del corazón, para ser más exacto. En la anterior prédica ya les di el ejemplo de una boya en el mar a fin de explicarles la relación entre el espíritu y la semilla de vida en su cuerpo. Tal como el corazón bombea la sangre para que circule
e irrigue todo el cuerpo. La energía espiritual también se esparce a todo el cuerpo desde su corazón, controlando las demás células de su organismo. La semilla de vida que está dentro de su corazón es como una semilla dentro de un caparazón, es decir, permanece inmóvil. Luego, cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y es perdonado de sus pecados, recibe el Espíritu Santo y así esta semilla de vida brota y se activa. Y una vez que esto sucede, la deberá de proveer de agua y de luz espirituales para que pueda crecer. En otras palabras, para que esta semilla de vida crezca, deberá hacer de la palabra de Dios, que es el agua espiritual, un estilo de vida y obedecer los mandamientos de Dios, que es andar en la luz. Solo entonces su espíritu podrá crecer, al crecer también su semilla de vida, y al crecer su espíritu podrá cubrir su corazón. Entonces llegará al nivel del espíritu, y si este espíritu crece aún más, alcanzará la completa santidad, es decir, el espíritu completo. He hecho la comparación tanto del tamaño del espíritu como de la semilla de vida solo a modo de ilustración, a fin de ayudarlos a comprender este punto. No quiero decir que son exactamente de ese tamaño, pero el punto es que si su espíritu controla su corazón, entonces su cuerpo ya no obedecerá a su alma, sino obedecerá a su espíritu. Y en la medida en que su espíritu crezca más, su cuerpo estará totalmente controlado por el espíritu y no por la carne. También su alma estará controlada por su espíritu y por tanto ya no tendrá más pensamientos carnales. En la medida en que llegue a la santidad, los pensamientos carnales desaparecerán. El espíritu controlará su alma y, por ende, tendrá dominio sobre su cuerpo. Y como ya no tendrá pensamientos carnales, no podrá pecar, sino que solo se deleitará en Dios. Como su espíritu tiene dominio sobre su alma, su espíritu y su alma prosperarán y todo le irá bien. Y todo lo que haga prosperará y tendrá salud, tal como señala 3 de Juan, versículo 2. Hermanos en Cristo, ya les he compartido los 3 fenómenos que se producen cuando el espíritu toma el control de todo su ser. En primer lugar, todo su organismo funcionará normalmente. Todos sus órganos, intestinos, etcétera, recobrarán su mejor condición. Aun si duerme un mínimo de horas y aun cuando coma poco, su cuerpo funcionará perfectamente. Tendrá salud. Ya les di los ejemplos de Daniel y de sus 3 amigos y de Juan el Bautista. En segundo lugar, ningún germen o bacteria entrará en su organismo. Tal como está escrito en Marcos capítulo 16, ni aun el veneno lo dañará si lo bebe por accidente. Estas señales lo seguirán si ha llegado al nivel del espíritu completo. En la prédica anterior ya les compartí que desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, jamás me he resfriado. También les cité el caso del apóstol Pablo, quien fue mordido por una serpiente venenosa y no le pasó nada. Sí, hermanos, por más de 38 años nunca me he enfermado ni tampoco he tomado medicina alguna, ni yo ni mi familia. Antes de creer en Jesucristo estuve 7 años enfermo. Sin embargo, luego de aceptar al Señor como mi Salvador, Él me sanó inmediatamente y desde entonces nunca más me he enfermado. Acepté al Señor cuando tenía 30 años y luego pasé por muchas pruebas en mi proceso de refinamiento hasta llegar al nivel del espíritu completo. Ahora peso un poco más que cuando inauguré esta iglesia. Antes pesaba 58 kilos, ahora peso cerca de 70, pero mi cuerpo se mantiene en excelentes condiciones de salud. Volviendo al mensaje. En tercer lugar, su envejecimiento será más lento y podrá recobrar su energía juvenil. Les he mencionado los casos de Abraham y de Job como ejemplos de longevidad que mantuvieron su energía. Estas son las bendiciones de salud que usted recibirá en la medida en que su alma y su espíritu prosperen. Y luego, en esa misma magnitud,
todas las cosas le irán bien. En la medida en que Job llegó al nivel del espíritu y luego a la santidad completa a través de su proceso de refinamiento, fue doblemente prosperado materialmente. Es decir, Dios le dio el doble de lo que tenía antes de pasar por esas pruebas. No se olvide que Job ya era el varón más rico de todo el Oriente, y luego Dios le dio el doble de lo que anteriormente tenía. Yo mismo puedo dar testimonio de la asombrosa bendición financiera que Dios me ha dado luego de llegar a este nivel espiritual después de 3 años de refinamiento. En la medida en que alcancé este nivel espiritual, luego de haberme equipado con la palabra de Dios, Él me dio su poder, el cual es la mayor de todas las bendiciones. Ahora bien, ya les mencioné que su espíritu puede controlar todo su cuerpo y alma antes de llegar al nivel del espíritu. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede lograr esto? Les digo cómo. Primero, debe ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, debe usar el poder que Dios le da a través del pañuelo ungido sobre el cual he orado. No obstante, este obrar será solo temporal. A fin de obtener un control permanente sobre su cuerpo y alma, deberá llegar al nivel del espíritu y de la santidad. Ya les he compartido los casos refiriéndome a la justicia de Dios en los que puede ser sanado solo cuando llega a este nivel espiritual, y los otros casos en los que puede sanar antes de alcanzar este nivel de santidad. Los que ahora están enfermos deben escuchar este mensaje con suma atención, entenderlo y luego ponerlo en práctica, y así Dios los sanará. Sin embargo, habrá algunos que no podrán comprenderlo. ¿Saben por qué? Porque si lo hicieran y vivieran de acuerdo a la palabra de Dios, no estarían enfermos. Como les decía, ya les he explicado la diferencia entre el poder de alguien que ha alcanzado el nivel de la santidad y el poder de Dios. Es un nivel diferente. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios planta la semilla de vida en todo aquel que es cultivado espiritualmente en esta tierra. Dios envió a su unigénito Hijo, Jesús, y al Espíritu Santo precisamente para fortalecer a los que son débiles y activar esa semilla de vida en sus corazones. Dios también proveyó el ambiente propicio para su crecimiento, supliendo su palabra, que es el agua espiritual, para que esa semilla de vida pueda crecer bien. Dios ha previsto todo para que sus hijos que han vivido este proceso largo de cultivo del ser humano puedan al fin encontrarse con Él en el reino de los cielos. Más aún, yo, como pastor de esta iglesia, no deseo que ninguno de ustedes pase por necesidades económicas ni que padezcan enfermedad alguna. Este es mi más ferviente deseo y me esfuerzo en ello. Y Dios me ha mostrado la senda de la bendición. Dios también nos ha dado la clave para mantenernos siempre saludables y no padecer ninguna enfermedad. Espero que ninguno diga que por tener algunos años de más ya no es útil para el Señor. A ver, hermanos y hermanas mayores de 50 años, digan si están dispuestos a servir al Señor. ¿Acaso ya no se sienten con fuerzas para evangelizar? Hermanos, la gente del mundo a los 50 años se siente vieja e inútil. Sin embargo, una vez que llegue al nivel del espíritu, verá que la edad no afectará su energía, ni su vigor físico, ni mucho menos el espiritual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, señala: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Escuche bien esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Este pasaje no dice que Dios lo va a santificar parcialmente, es decir, solo parte de su ser. Además, en Génesis Dios nos dice que seamos santos como Él es santo y que seamos perfectos como Él es perfecto. Hermano, debe esperar al Señor guardando todo su ser en forma perfecta. Los animo a que lleguen a la santidad lo antes posible y que sean fieles al Señor, a su iglesia y a su pastor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cuando regrese el Señor todos puedan recibir honra, gloria y honor de nuestro Dios y Padre. Oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y por tu palabra. Hoy hemos finalizado la serie de prédicas titulada La Semilla de Vida. Ayuda a tus hijos a entender estos mensajes y hacer de ellos su alimento espiritual. Fortalécelos para que los puedan poner en práctica en su vida diaria. Bendícelos y responde a sus oraciones. Este es el año de bendición. Prospéralos y dales buena salud. Bendícelos financieramente. Quita toda duda de su mente y ayúdalos a derribar todo muro de pecado que puedan haber levantado contra ti. Guíalos al verdadero arrepentimiento y concédeles las peticiones de su corazón. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la semilla de vida? Adán, como ser viviente, tenía el aliento de vida en su cuerpo, que era una pequeña parte de la luz original de Dios. Luego de haber pecado, el aliento de vida permaneció en su cuerpo en la forma de una semilla de vida. Cuando aceptamos a Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados y nacemos por el Espíritu Santo. Y entonces la semilla de vida, que ha permanecido como una huella del aliento de vida, puede brotar y crecer. Si esta semilla de vida crece y germina, su espíritu podrá controlar todo su cuerpo. Querido público, a través de estos mensajes del reverendo Jerog Lee, esperamos que pueda vivir una vida saludable y bendecida.